Imaginen un mundo, oculto bajo el denso dosel de la selva. Un mundo de pirámides que perforaban el cielo, de ciudades de piedra que vibraban con vida, y de un pueblo que leía el destino en el movimiento de las estrellas. No es una película de ciencia ficción. Es la asombrosa realidad de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los mayas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron sus grandes ciudades? ¿Y es verdad que no se extinguieron del todo? Para entender a los mayas, debemos ir a sus raíces. Su historia no es un solo hilo, sino un vasto tapiz tejido a lo largo de miles de años, desde los primeros agricultores del periodo preclásico, que se asentaron en lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Estos primeros asentamientos, como el de Nacbé o el Mirador, no se parecían a las grandes ciudades que vendrían después, pero fueron la cuna de sus conocimientos. Aquí fue donde se domesticó el maíz, su alimento sagrado, y donde se empezó a desarrollar la jerarquía social que los caracterizaría. Se organizaban en pequeños caseríos, pero ya comenzaban a mirar al cielo con la misma reverencia que sus descendientes. Si el preclásico fue el amanecer, el periodo clásico fue el mediodía de la civilización maya. Este es el tiempo que todos imaginamos. Entre los años 250 y 900 después de Cristo, florecieron ciudades colosales, lugares como Tikal, con sus templos pirámide que se alzaban por encima de la selva, o Palenque, famosa por sus elaborados relieves y la tumba del rey Pacal. Cada ciudad era un reino independiente con su propio gobernante, un ayao, que se creía descendiente de los dioses. En esta era, los mayas alcanzaron la cúspide de su intelecto. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica extremadamente complejo, uno de los pocos en el mundo que es completamente logográfico y fonético. Tallaban sus historias en estelas de piedra, registraban los logros de sus gobernantes y las fechas de sus batallas. Sus libros, los códices, aunque la mayoría fueron destruidos, eran tesoros de conocimiento. La grandeza maya no solo residía en sus monumentales construcciones, sino en su profundo conocimiento del cosmos. Eran astrónomos consumados. No solo seguían el ciclo del sol, sino que predecían eclipses con una precisión asombrosa. Su comprensión del tiempo se reflejaba en dos calendarios interconectados, el Tzolkin, un ciclo sagrado de 260 días, y el Hab, un calendario solar de 365 días. La combinación de ambos, la rueda calendárica, permitía registrar eventos en ciclos de 52 años, y el cuenta larga, un sistema vigesimal, les permitía fechar eventos que se remontaban a miles de años en el pasado. Su concepto de tiempo era circular, no lineal, y cada ciclo tenía un significado espiritual. Pero su intelecto no se limitaba a las estrellas. Su sistema matemático era revolucionario. Fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el concepto del cero como un marcador de posición, mucho antes que en Europa. Esto les permitió realizar cálculos astronómicos complejos y construir estructuras con una precisión matemática casi perfecta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo ver el abandono de sus grandes ciudades? Alrededor del siglo X, la mayoría de los centros urbanos del sur, como Tikal y Calakmul, fueron misteriosamente abandonados. No fue un evento único, sino un colapso gradual que duró cerca de 200 años. Los historiadores han propuesto varias teorías, y es probable que la respuesta sea una combinación de todas ellas. Una de las hipótesis más aceptadas es la del cambio climático. Evidencia de núcleos de sedimentos muestra que la región experimentó severas sequías, lo que habría afectado la agricultura, el pilar de su sociedad. A esto se sumó la sobrepoblación. Las ciudades crecían, pero los recursos no. La competencia por la tierra y el agua llevó a conflictos entre los reinos. Las guerras se volvieron más frecuentes y devastadoras. La combinación de sequía, hambruna y conflictos sociales pudo haber provocado un éxodo masivo de la población hacia otras zonas, o la desintegración de la estructura política.
Pero el colapso del clásico no significó el fin de la cultura maya. La historia continuó en el periodo posclásico. Ciudades como Chichén, Itzá, Uxmal y Mayapán, en el norte de la península de Yucatán, florecieron con nuevos estilos arquitectónicos que mostraban una fuerte influencia del centro de México, particularmente de la cultura tolteca. Este fue un periodo de reestructuración, de nuevas alianzas y de un resurgimiento de la astronomía y las artes. Sin embargo, su poder no era el mismo que el del periodo clásico. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión brutal. La conquista no fue rápida ni sencilla. Los mayas resistieron con ferocidad, pero las enfermedades traídas por los europeos y la superioridad de su armamento terminaron por someter a la mayoría de los reinos. Los españoles destruyeron sus libros, sus templos y sus costumbres. A pesar de todo, los mayas no desaparecieron. Su sangre, su cultura y sus tradiciones siguen vivas. Hoy, millones de personas en Guatemala, México, Belice y Honduras hablan lenguas mayas, visten ropas tradicionales y mantienen vivas muchas de las costumbres de sus antepasados. Ellos no son un recuerdo del pasado, sino una presencia viva. Sus comunidades luchan por preservar su herencia, por proteger sus tierras y por mantener el legado de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Hemos viajado a través de miles de años para entender el auge, la caída y el renacimiento de una civilización que, incluso en su colapso, nos dejó un legado inagotable. La próxima vez que miren al cielo, recuerden a aquellos sabios que, hace más de 1000 años, ya habían mapeado las estrellas y el tiempo.